Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de la Segunda Guerra Fría, que es parte de la Guerra Fría, pero de paso podemos aprovechar para hacer una pequeña línea del tiempo, así que si quieren pausen el video, agarren lápiz, papel, colores y pueden ir haciéndolo a medida que voy hablando. Bien, en primer lugar, entre 1945 o 47, según a quien le preguntes, y 1952 tenemos el periodo que se llama la Primera Guerra Fría, que fue justamente este momento de gran tensión donde fueron estos primeros enfrentamientos, siempre indirectos, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Por eso en este momento tenemos el bloqueo de Berlín y el puente aéreo, que fue entre 1948 y 1949. Hubo otros conflictos que no entran en el examen, pero así se dan una idea, como la Guerra Civil Griega, donde se enfrentaron los realistas apoyados por Estados Unidos contra los que habían luchado contra los nazis apoyados por la Unión Soviética. Y además en este periodo también tenemos el Plan Marshall, la OTAN y la creación de la Comecon, que esto fue el Plan Marshall en el 48, la OTAN en el 49, la Comecon en el 49 también, y también si quieren, aunque se nos va un poquito del periodo, podemos incluir el Pacto de Varsovia que fue en 1955. Este primer momento termina con la Guerra de Corea, que es entre el 50 y el 53, y justamente que se llegue a firmar el armisticio también implica el comienzo de un nuevo periodo llamado la coexistencia pacífica. Este periodo empieza con el armisticio que se firma después de la Guerra de Corea, pero también tiene que ver con algunos cambios políticos muy importantes que pasan. Por ejemplo, la muerte de Stalin, que permite también una reconfiguración de las relaciones entre el bloque comunista y el bloque capitalista. Pero a pesar de que se llamó coexistencia pacífica, la verdad es que no era tan pacífico, porque hubo un conflicto súper importante. Si quieren pausen el video a ver si se les ocurre antes de que yo les diga. Y me refiero obviamente a la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Este fue el momento de mayor tensión del mundo. La verdad es que, como pueden ver en pantalla, había diarios que decían que se podía venir el fin del mundo, la guerra nuclear. Pero esto, como también hablamos, se desactivó rápido cuando John Kennedy, el presidente de Estados Unidos, y Nikita Khrushchev, el premier de la Unión Soviética, llegaron a un acuerdo. Los misiles se sacaron de Cuba, aunque esto no fue una medida tan popular. De hecho, en Cuba se cantaba Nikita, lo que se da no se quita. Y no estoy inventando esto, era el canto que había en las calles de Cuba, en serio. Entonces, a partir de 1962 tenemos un nuevo momento de distensión y de coexistencia pacífica que se caracterizó por tener lo que se llamaba el teléfono rojo, que era literalmente un teléfono rojo, pero que de un lado tenías al presidente de Estados Unidos y del otro lado tenías al premier de la Unión Soviética. Entonces, con este nuevo momento de distensión, la coexistencia pacífica logró durar hasta finales de la década de 1970. ¿Por qué hasta este momento? Bueno, acá se empieza a poner un poquito más complejo, así que agárrense. Entre 1962 y 1979 hubo en todo el mundo un montón de revoluciones, guerras civiles, cambios de líderes, y esto fue especialmente en África, en Asia y en América Latina. Algunas de estas revoluciones, guerras civiles, golpes de estados, cambios de líderes eran apoyados por Estados Unidos y otros por la Unión Soviética. Pero todo esto lo que fue haciendo es que haya un gran cambio en el equilibrio político mundial que no era muy estable, que digamos. Vamos a ver algunos ejemplos, voy a ser bastante esquemático y resumido, porque la verdad que cada uno de estos ejemplos daría para muchísimos videos extremadamente largos y la idea es hacer algo más o menos resumido. Empecemos con un caso en América Latina. En 1979 triunfó, después de alrededor de 17 años, la revolución nicaragüense que derrocó al dictador Somoza, que estaba aliado a Estados Unidos. Al igual que en el caso de Cuba, los revolucionarios de Nicaragua, que se llamaban sandinistas, formaron un Estado socialista. Y al igual que en Cuba, Estados Unidos financió a un grupo para que les haga la contra. De hecho, este grupo de contrarrevolucionarios se llamaron Contras, literalmente. Y estos intentaron hacer un golpe de Estado contra el gobierno socialista. Y al igual que en Cuba, fallaron. Hagamos un salto de continente, vamos a África, que desde la década de 1960, pero también un poco antes,
venían surgiendo partidos políticos, movimientos y guerrillas que querían liberarse de la dominación colonial europea que había empezado no con el imperialismo solamente, sino incluso muchos siglos atrás. Este fue el caso de países como Mozambique o Angola, entre tantos otros. Pero vamos a centrarnos en este ejemplo de Angola, ¿sí? Ahí se enfrentaban dos bandos. Tenemos por un lado el Movimiento Popular de Liberación de Angola, que era apoyado por Cuba y la Unión Soviética y quería ser un gobierno socialista, es decir, lo ubicamos en el bloque del socialismo. Y por el otro lado tenemos al partido político UNITA, que quería ser un gobierno capitalista, era apoyado por Estados Unidos y estaba encolumnado en el bloque capitalista. Y Estados Unidos lo que hacía era financiar a grupos de mercenarios, es decir, empresas privadas de soldados, que vayan a combatir contra los socialistas. Estos conflictos que estábamos hablando en particular afectaban al poder de Estados Unidos en el mundo porque daban como resultado la formación de estados socialistas que reemplazaban a los regímenes capitalistas pro Estados Unidos que había antes. Por su parte, la Unión Soviética no es que promovía estas revueltas y revoluciones, pero lo que hacía era apoyarlas, sobre todo una vez que estaban en el gobierno, para quitarle poder a Estados Unidos. Pero además a esto hay que sumarle que en 1975 Estados Unidos es derrotado en la guerra de Vietnam, lo que lo pone en una situación de más debilidad. Pero ojo, porque la Unión Soviética tenía sus propios problemas. Hubo un montón de revoluciones políticas y religiosas en países como Irán o Afganistán que le iban sacando poder a sus aliados soviéticos. De hecho, la Unión Soviética, para tener más poder en esta zona, lo que hace en 1979 es invadir Afganistán para apoyar a los grupos comunistas que combatían contra las guerrillas musulmanas. Estados Unidos, viendo esto, se va a meter también en el conflicto y va a financiar y a apoyar logísticamente, es decir, mandar soldados, mandar equipamiento a estas guerrillas que se llamaban los Mujahideen, que por suerte no tienen que aprenderse el nombre ni cómo se escribe, simplemente es un dato de color. La invasión soviética a Afganistán es uno de los momentos de mayor tensión de toda la Guerra Fría y obviamente de este periodo de la Segunda Guerra Fría. Y esta tensión, estos conflictos, también implicaron un aumento en los gastos militares de ambas potencias. Por ejemplo, Estados Unidos va a crear en este momento la Guerra de las Galaxias. Y no me pongan esa cara, no me estoy refiriendo a la peli, ni a Darth Vader, ni a Luke Skywalker, la peli es bastante anterior, sino que me refiero a un programa oficial de defensa del gobierno de Estados Unidos que se llamó Star Wars. De hecho, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, empezó a decir en la década del 80 que la Unión Soviética era un imperio del mal, medio también como Star Wars, pero no tenemos ni a los Jedis ni a los Sith. Finalmente, la invasión a Afganistán se alargó muchísimo y los soviéticos se retiraron en 1988 sin haber logrado sus objetivos. Fue una especie de espejo de la situación en Vietnam con Estados Unidos. Pero para la Unión Soviética los gastos militares fueron enormes y el premier soviético Gorbachev intentó reducir estos gastos, pero la economía soviética estaba en una situación muy delicada y comenzó así un proceso de diálogo entre las dos potencias que dio lugar al comienzo del final de la Guerra Fría. Pero eso va para otro momento porque este video ya es larguísimo y no sé ustedes, pero a mí me dio un poco de ganas de ver Star Wars, así que creo que me voy a hacer eso, ¿sí? Bueno, gente, me despido, espero que este video les haya gustado, les deseo la mejor de las suertes en los diversos exámenes que tengan, o curiosidades si bien este video simplemente para saber un poquito de Guerra Fría, que es un tema fascinante y muy divertido, a mi parecer, para estudiar, no para vivirlo. Dicho eso, nos vemos en el próximo video.